ver que cuando una persona recibe, pero no da, al igual que el mal muerto, pues hay muerte, o sea, no hay vida. Pero estando tan cerca, el mar de Genesaret recibe del mismo río, pero da, y ahí hay vida. Amén. Y ahí hay vida. Y tantos años Dios me mostraba y decía: Joel, esto es una realidad en cada persona. Nosotros recibimos a Jesucristo y nacemos de nuevo. A veces no conocemos toda la teología, a veces no conocemos todos los detalles. Yo me acuerdo de la persona que me habló a mí de Cristo. Fue muy sencillo: 4 cositas. Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, el hombre es pecador, Cristo es el único camino, tienes que recibirlo. Yo lo recibo y mi vida cambió. ¿Entendía muchas cosas? No, no las entendía, pero aprendí que es como un bebé, nace y no entiende muchas cosas, pero que no entienda no le quita la realidad que ya nació, aunque no las entienda. Pero una vez que uno nace espiritualmente, es como la vida natural. Uno empieza a aprender diferentes cosas, uno va creciendo, va teniendo una disciplina del hogar. Ya no es que a mí me dio hambre a las 2 de la mañana y quiero que mi mamá me dé de comer, o a las 6 de la mañana otra vez, y así empieza a haber una disciplina. Y eso es el discipulado. Empieza uno a formar un carácter. Aquello que estaba desordenado empieza a ordenarse. Aquella forma de hablar incorrecta empieza a hacerse correcta. Aquella forma de pensar incorrecta empieza a corregirse. Empieza a alinearse al Espíritu de Dios, porque ya nacimos espiritualmente. Nuestro espíritu se alinea al Espíritu de Dios, y nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras decisiones se alinean también a Dios en la disciplina. Pero cuando uno empieza a crecer, obviamente, yo tengo nieta muy chiquita, y más chiquita, pues menos podía yo pensar que le iba a pedir algo que hiciera para la casa. Una niña muy pequeñita. Pero cuando ella crezca más, posiblemente ella va a contribuir. Quizá va a hacer algo en la cocina, quizá va a lavar platos, alguna cosa va a ayudar en la familia. Y así nos pasa en la vida espiritual. Vamos caminando y de repente uno está solamente comiendo, y va creciendo y va creando una disciplina, como decía mi hermana ahorita. Y quiero decirle algo bien importante, cuando ella decía que quizá ahorita ya no está sirviendo, pero luego va a servir. Pero quiero decir una cosa, mi hermana. Mi madre quedó viuda antes de que yo naciera, y mi madre nunca, entre comillas, hizo algo en la iglesia. Ella nos llevaba. Ella decía: el domingo hay que ir a la iglesia. Llueve, trueno, relampaguee. Me acuerdo una vez hubo huelga de camiones y dijo: a pie nos vamos, pero no dejamos de ir a la iglesia. Mi hermana, es lo que estás haciendo en tus hijos. Cuando yo veo a tu hijo, eso es algo que Dios está operando ahorita. Quizá digas tú: no estoy haciendo otra cosa. No, sí estás haciendo, hermana. Lo que tú estás haciendo, ese ejemplo que estás dando, sí lo estás haciendo. Al rato hará otra cosa, pero eso es importante, que Dios sabe y ve tu corazón. Y Dios nos va llevando de la mano y nos lleva a hacer algo, a servir. Y cuando uno llega a tener una cierta madurez, es lo que sucede. O sea, cuando David tenía hace 20 años, pues yo no podía verlo como si fuera mi amigo. Le faltaba madurez. Él tenía apenas 10, 12, 14 años, le faltaba. Pero ahorita, como adulto, como padre, con responsabilidad, ya nos podemos sentar y platicar de adulto a adulto. Cuando nosotros en la vida espiritual vamos creciendo, el Señor viene y nos dice: ya no te voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero te voy a llamar mi amigo. Entramos a otra dimensión. Y el día de hoy yo te quiero comentar sobre un punto de este fin de semana. Este fin de semana fue un fin de semana en que nosotros, todos digan, servimos. Nosotros podemos ver en este proceso que nosotros tenemos como 3 encabezados en nuestra propia vida, que el primero es conectarnos. Nos conectamos con Dios. Es lo más importante, conectarnos con Dios. Nos conectamos con otras personas, nos conectamos aún con lo correcto dentro de nosotros. Nos conectamos. Luego pasamos a una segunda etapa en que nos seguimos conectando. Otra gente se conecta con Dios a través de nosotros, pero empezamos a crecer. Vamos a la academia de liderazgo, aprendemos, nos juntamos con alguien que ha crecido más y aprendemos de esa persona. Crecemos. Pero hoy llegamos a la tercera etapa, en donde nosotros servimos. A veces son cosas muy sencillas. Con respecto a esto de servir,
Hay un pasaje de la palabra de Dios que a mí siempre, yo tengo 40 y tantos años de leer la Biblia, siempre me parecía difícil de interpretar, hasta hoy en la mañana, hasta hoy en la mañana. Después de 40 y tantos años, no por estarlo leyendo, pero a veces la revelación más tremenda es cuando estoy acostado ahí en la cama. Pero yo despierto, ¿verdad? A lo mejor son las 6, 5 de la mañana, despierto y yo empiezo a pensar, Señor, revélame, háblame algo y lo que sea. Y Dios me empezaba a hablar en este pasaje. Fíjate lo que dice, porque de repente me parecía así como, wow, medio difícil. Estamos hablando que el Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que nos ama tanto, dice esta palabra. Y me parecía difícil de comprender. Dice de la siguiente manera, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, todos digan siervo, o sea, alguien que sirve, dice, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, no, pasa, siéntate a la mesa? ¿Qué no le dice más bien? No, ya viniste de trabajar ahí, ahora prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y ya después tú comes y tú bebes, ¿verdad? Dice, ¿acaso no da gracias? Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Fíjese, el Señor dice, ¿a poco cuando llega el siervo le dice, oye, muchas gracias que estuviste allá arreglando al ganado y lo juntaste en el corral y metiste a las gallinas y todo eso? ¿A poco hace eso? No, llega y ya jalaste y todo. Bueno, pues ahora hazme comer y me das de servir. Me parecía un poquito así medio estricto, ¿no? Le está hablando a unas personas que les quiere dar una enseñanza de formación de carácter. Y luego dice, pienso que no. El Señor dice, pienso que no. Así no pasa. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, yo he leído esto tantas veces, yo decía, está medio grueso. O sea, después de todo esto y luego todavía tengo que decir, siervo inútil soy, porque lo que tenía que haber hecho hice. Óyeme, hermanos, veo un montón de gente que no hace nada y yo estoy jalando y todavía tengo que decir que soy inútil. Pero hoy por primera vez Dios me revela dos cosas de este pasaje. Y le voy a decir por qué los que estamos aquí no encajamos en ese pasaje. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? La primera de ellas es que hay una diferencia entre hacer las cosas porque las debes de hacer. Es que te ordenaron que la hagas y la vas a hacer y se acabó. Y por otro lado, que tú hagas algo porque quieres agradar y agradecer a alguien. Hay una gran diferencia. No es porque lo tienes que hacer, sino porque estás buscando cómo agradar a esa persona. Y ahí nos habla en la palabra que estas personas que hacen porque lo tienen que hacer, dice, esa persona no es de las personas que hay que reconocerles, no, pues fabuloso, ¿verdad? Qué bueno que hiciste todo esto. Sino las personas que no den esa actitud, sino por otro lado, dicen, yo lo quiero hacer porque quiero agradar, yo quiero agradecer lo que Dios ha hecho. Y yo te voy a decir una cosa, si nosotros vemos, no solo, yo decía, lo que pasa en el mundo espiritual se revela en la gente que pasó aquí al frente y muestra lo que hay en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que nadie de los que se pusieron la camiseta amarilla el día de ayer o no se la pusieron y estuvieron apoyando de alguna manera, a nadie lo hizo porque alguien le dijo, tienes que hacerlo. ¿O sí? ¿Verdad que no? Todo lo hicimos porque lo queríamos hacer. O sea, sentíamos una satisfacción de hacer algo porque estamos agradecidos con Dios y porque queremos servir a los hermanos, porque alguien algún día hizo algo por nosotros y nosotros queremos hacerlo por alguien más. Así es. Entonces esa persona, ese ejemplo no encaja con nosotros, pero sí nos da la lección y nos hace un diagnóstico de nuestro corazón de que nosotros realmente no estamos aquí. Como dijo una vez, yo le aprendí a una hermana, cuando yo empecé a ir a la penitenciaría a predicar, yo fui porque una hermana, una señora grande, una señora mayor que tenía tiempo de ir, me invitó a que fuera a predicar. Y ella una vez me dijo, una vez llegué, ahí lo revisan a uno al entrar a la penitenciaría, dice, y cuando yo iba a entrar, dice ella,
la celadora, o sea, la policía mujer que la revisó, ella dijo: ¿y usted a quién viene usted aquí? Me preguntó, le dice, me preguntó, ¿hacia qué viene usted? ¿A quién viene a visitar o qué? Y yo le iba a contestar, dice esta señora, y ella me dijo, dice, dice, usted, ya sé, usted viene porque viene a visitar gente, porque la mandan aquí. No, dice, yo vengo porque yo quiero. O sea, yo vengo porque hay algo dentro de mí que me mueve. O sea, no viene porque hay un concilio que le dice: usted tiene que ir a la cárcel a predicar, sino hay algo metido aquí adentro. O sea, no es una fuerza externa la que te hace hacer algo, sino es una fuerza interna. Dice la palabra de Dios tanto en Jeremías como el apóstol Pablo, algo que ellos viven. Jeremías en un momento dice: yo dije, ya no voy a predicar más del evangelio, ya no voy a hablar más de Dios, porque la gente no lo quiere, me rechaza, ya no lo quiero hacer. Dijo Jeremías, le dice a Dios: Dios, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque cuando yo dije, no, ya no voy a hablar en tu nombre, Señor, porque para mí es afrenta, había dentro de mí un fuego ardiente que quise apagar, pero no pude y tuve que seguirlo haciendo. Amén, hermanos. Y es lo que pasa con nosotros. O sea, ¿quién nos metió en vamos a decir, lío de hacer esto? Pues es algo que traes aquí adentro. Lo que decía mi hermana, cuando ves a estos jóvenes, estamos mi esposa y yo sentados, y estaba predicando el hermano Enrique Bremer, y al final, y de repente la muchacha que está adelante empieza a así, o sea, empieza a llorar, pero yo pues la veía por atrás, ¿verdad? Y empieza a llorar, ya se dobla y empieza a llorar. O sea, una jovencita de no sé qué edad, o sea, 48, 58 años, no, 20 y tantos años, una joven, y empieza a llorar, ahí viene otra muchacha y la abraza y todo eso. Y uno dice, verdaderamente, todo esto, si no fuera por otra persona, por esta persona, bien valió todo el esfuerzo. Amén, hermano. Bien valió todo el esfuerzo. Es que no sabemos si esta persona va a ser un instrumento en las manos de Dios para gobernar una nación, para predicar el evangelio, para ayudar en un juzgado. Yo no sé, pero algo está pasando en el mundo espiritual cuando está pasando en el corazón de una persona. Amén. Algo está pasando en el mundo espiritual cuando está sucediendo en el corazón de una persona. Así que número uno, cuando uno lo hace por deber, uno tiene que decir: siervo inútil, nada más lo hice porque me lo dijeron que tenía que ir a recoger el ganado o a meter a las gallinas, ¿verdad? Ahí sí, considérese inútil, pero no nos cae el 20. Todos digan: a mí no me cayó el 20. Número dos, gracias. Número dos, hasta se me oye la voz así media aguardientosa, ¿verdad? La segunda cosa que yo encuentro aquí es que dice, acá dice: así también vosotros, cuando habéis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Que número uno, yo no lo hice porque me lo ordenaron, lo hice porque yo quise decir: yo quiero servir. Número dos, yo veo, mire, después lo vamos a ver con detalle, pero usted va a testificar junto conmigo. Cualquier cosa que nosotros veíamos estaba por encima del nivel de lo estándar. Ya sea la gente que estaba acomodando carros, ya sean las luces en la entrada y la gente que está recibiendo, ya sea la proyección aquí, ya sea el sonido, ya sea el cuarto de protocolo para los hermanos, lo que sea, uno se sorprendía de ver que estaba por encima. O sea, la gente no hizo hasta aquí me dijeron nada más, no. O sea, voy a limpiar aquí, pero nomás aquí lo que se ve, ¿verdad? Aquí donde ve la suegra, ¿verdad? No. Todas las cosas iban por encima. Y yo creo que estos son un principio para que nosotros prosperemos. O sea, es algo que prospera uno en lo espiritual, pero es algo que uno puede aplicar en su trabajo. Con nosotros trabaja una persona que es un muchacho, él llegó sin nada,
sin nada aquí a Tijuana y Dios lo ha ido ayudando. Él está con nosotros desde que llegó aquí, ahí trabaja con nosotros, pero es una persona que siempre, si no lo sabe, lo aprende y siempre hace las cosas lo mejor posible. Obviamente uno lo quiere compensar y Dios nos da un principio donde dice, número uno, lo que hagas, así sea en el trabajo que tú tengas, lo que no parezca nada espiritual, hazlo como para el Señor. Tú hazlo para el Señor, ¿verdad? Lo que hagas, si vas a cambiar una llanta para acá, para el Señor, lo que hagas, amén, hermano, lo que sea, hazlo como para el Señor. Y número dos, hazlo por encima, haz un poquito más, da un poco más de lo que se te pidió. Esa sonrisa, ese trato, eso que no te pidieron, pero que tú lo das de más. Y yo veo que eso es algo donde Dios lleva no nada más a una, dos, tres personas, sino empieza a mover a toda una congregación y la lleva y dice, te voy a llevar a otro nivel. Un nivel en que tú estás mostrando, te probé qué tan responsable eres, te di tantos talentos y yo veo que tú lo has logrado. Cuando la palabra de Dios, el Señor dice que a uno le dio un talento, a otro le dio 3 y a otro le dio 5 talentos, no quiere decir que les dio nomás por darle así. Bueno, a este le voy a dar 1, a aquel 3. No. Al que le dio 5, yo pienso que el año pasado le había dado 3 y se los trabajó bien. Pero el año antepasado le había dado 1 y se lo trabajó bien. Entonces dijo, hace 2 años le di 1 y me lo funcionó bien. Bueno, ahora le voy a dar 2 o 3. Ahora le voy a dar 5. O sea, Dios va llevando a otro nivel a la persona. Y Dios va llevando. Yo voy a decir una cosa. Hace muchos años, o sea, en proyectos como esto que vivimos ahora, yo recuerdo proyectos en que yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo me acuerdo cuando empezamos el periódico que hicimos por no sé qué tantos años. Yo venía de donde nos iban a imprimir el periódico por primera vez. Me dijo, mire, no la va a poder hacer. Si no tiene tanta gente que haga la publicidad, que se la pague y todo, no la va a poder hacer. Dios había puesto en mi corazón. Y el primer tiraje le va a costar $2,000. Nomás para el primer tiraje. Yo decía, no, pues de dónde voy a sacar yo gente que contrate, ni siquiera he hecho un solo periódico, ya voy a tener gente que se anuncie en mi periódico. Pero Dios me dijo, tú tienes $2,000, ponlos. Yo estaba hablando de aquel, Señor, no de mis 2,000. Le dijo una persona a otro, si Dios te diera 100 casas, ¿le darías 10 a Dios? Y dijo la persona, sí se las daría. Muy bien. Si Dios te diera 100 carros, ¿le darías 10 a Dios? Y dijo, sí se los daría. Y si Dios te diera 100 gallinas, ¿le darías 10 a Dios? Dijo, no, 10 gallinas no. Dijo, ¿por qué? Si le darías 10 casas, 10 carros, pero no le das 10 gallinas. Dijo, es que las 100 gallinas sí las tengo. Pero Dios ve nuestra fidelidad con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Dios ve la fidelidad de la aplicación de los recursos que tenemos. Lo que vivimos ayer es la aplicación de los recursos que tenemos, pero la confianza en los recursos que no tenemos. La confianza, o sea, uno hace todo lo que puede con lo que tiene, y todo lo más tiene que confiar en el Señor. O sea, es un proyecto de fe, porque aún con todo lo que se recogió ayer, me decía David, quizá, papá, van a faltar un poco más de $1,000. A mí $1,000 ya no me asusta. Ya me asusté con $24,000. A mí ya $1,000 ya no me asustan. Ya no me asustan. Pero hermanos, la salvación de un alma, una vida transformada, un joven que se consagre a Dios, una señorita que se consagre, alguien que tenga una visión de parte de Dios, para eso vivimos. Para eso vivimos. La Biblia dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Dale gloria al Señor.
Y en este pasaje las dos cosas son precisamente el hacer las cosas no porque tienes que hacerlas, sino porque quieres agradar y agradecer. Y número dos, no haces lo que te piden, sino te tratas de ir por encima de lo que te piden. Amén. En este otro pasaje que yo mencionaba, en el que el Señor da los talentos y la gente regresa y le dice: Señor, me diste 5 talentos, pero los trabajé, negocié, y ahora aquí están 5 y otros 5 más. El Señor le dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso el tema de hoy se llama sobre mucho. Sobre mucho. Fíjese, esa palabra está extraña. Diga mucho, mucho, mucho. Está rara la palabra, mucho. Si voltea hacia el diablo y dice mucho, parece que le da un beso. Mucho. Pero el Señor, viene otro y le dice: Señor, tú me diste 3. Fui, trabajé, los negocié, y aquí están tus 3 y otros 3 que gané sobre ellos. Y el Señor le dice exactamente las mismas palabras que le dijo al que le ganó 5. No le dijo a unas palabras y al otro le dijo otras palabras, las mismas. Porque cuando Dios le da a uno un recurso y uno se lo trabaja, no hace diferencia. O sea, obviamente la responsabilidad que yo le voy a dar a un nieto mío, a mi hijo, vamos a decir, o a su hijo mayor, pues es diferente la responsabilidad que le das al hijo menor. ¿Cierto o no es cierto? Pero cada quien hace a su nivel y tú le recompensas o le agradeces o le felicitas igual, exactamente igual. Y así es el Señor. Y el Señor habla, pero luego dice algo. Dice: sobre mucho te pondré, y lo dice: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor está diciendo: ahora entiendes el gozo de servir. Ahora entiendes. O sea, el Señor dice: tranquilo, dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y dar mi vida por muchos. Y cuando uno sirve, el Señor en su Espíritu nos habla y nos dice: entra en el gozo mío. Ahora entiendes la bendición que es servir a alguien, que es ayudar, que es ser de bendición para otra persona. Y Dios nos habla y nos invita. Y yo creo que el llamamiento del Señor para nosotros es ese llamamiento en que Dios nos dice: entra en el gozo de ser útil. Dios nos habla y nos dice: entra en el gozo de ser fructífero. Mira, yo veo una cosa: lo que a uno lo cansa no es el trabajo que hace, a uno lo cansa la depresión cuando el trabajo no produce fruto. El trabajo no lo cansa a uno. Cuando tú trabajas y te produce, no te cansas. Cuando tú trabajas y te pagaron bien por el trabajo, ¿a poco no agarras más fuerza? Óyeme, ¿verdad? Lo que te cansa no es el trabajo, es el ser improductivo. Cuando tú te esfuerzas y no ves. La Biblia dice que como si cayera en bolsas rotas. Ahí es donde uno se cansa, porque no ve resultado. Pero cuando tú ves resultado, o sea, la verdad, con todo el trabajo que se hizo, yo sé que muchos trabajaron bastante y todo. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Tuve el privilegio de meter prácticamente todas las sillas que vieron aquí y acá, prácticamente entre el Johnny y yo las metimos. Y yo más, porque el Johnny se quedaba allá. No, no es cierto, entre los dos. Las líneas, nosotros las hicimos. Pero no se cansa uno cuando después de hacer eso, tú ves lo que vimos ayer y antier, no te cansas. La otra semana hacemos otro congreso. El Señor dice: entra en el gozo mío de ser fructífero, entra en el gozo de ser productivo, entra en el gozo de tener resultados, entra en el gozo. Dios ha operado algo y Él declara su shalom, declara su paz, su bienestar, su armonía, su seguridad. Y los resultados, el fruto es lo que muestra que estamos en el shalom de Dios. Amén. El Señor dice: aviéntate, yo te doy los recursos. Y Dios nos da los recursos.
Yo le decía a David, no quiero que te preocupes por el dinero, ya con que yo me preocupe es suficiente. Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. Obviamente se preocupa también. Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. Tú haz lo que tienes que hacer. Acá vamos a ver, como decía mi mamá, a ver en qué palo me trepo. Pero tú aviéntate allá. Pero Dios nos invita a que entremos en el gozo de servir. Porque servir es lo más maravilloso. Amén. Es lo más maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios. Si tú tienes la confianza con la persona que está a tu lado, tómale su mano o pásale el brazo o ponte de pie si quieres, como tú quieras. Pero dile: Dios, yo te doy gracias, Señor. Gracias. Quizás estoy en un tiempo, Señor, en que todavía no sirvo, me están sirviendo. También tienes que aprender a dejar que te sirvan y te atiendan. También así. Pero también si tú eres de las personas, dile: gracias, Señor, entro en el gozo tuyo. El gozo de servir, el gozo, Señor, de ver resultados en servir, de ver fruto, de ver, Señor y Dios, ser productivo. Padre, no vemos con estos ojos lo que ha pasado en el corazón de cada uno de estos jóvenes, todo ese grupo, Señor, que vino del orfanatorio, Señor, que hayan sentido en nosotros sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus hermanos, Señor. Bendito Dios, cada persona, Señor. Gracias por el grande privilegio que nos has dado de servir. Señor, no nos envanecemos, no nos levantamos el cuello. Por el contrario, Señor, agradecemos el privilegio. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor. Aceptamos, Señor, si de ti sale decir: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Señor y Dios, que eso sea para hacer proyectos más grandes para esta preciosa ciudad y para la vida de todas estas personas que asisten. A ti, oh Dios, y solamente a ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios.